Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a checar si se escucha de manera correcta y vamos a esperar a ver si se agregan algunas otras personas a este tema. Vamos a checar si se escucha. Ok, si se escucha bien, lo vamos a compartir con otros grupos de evangelización que tenemos, aunque es un poco problemático porque hay que estar compartiendo de manera individual, ¿verdad? Aquí a través del celular. Bueno, quiero comentarles que vamos a platicar un poquito acerca de la felicidad. Estaba hablando con un joven en relación a esto y he hablado con varios jóvenes y he manejado algunos temas precisamente acerca de lo que es la felicidad y me gustaría compartirla contigo. A lo mejor puede ser que te sea útil a ti de manera directa, o también puede ser que a través de este tema, bueno, te pueda servir para aconsejar a lo mejor a tus hijos, a los jóvenes o a diferentes personas que pudieran necesitar un poquito acerca de conocer qué es precisamente la felicidad. Te invito a que, bueno, yo ya no he checado a quién compartí. Te invito a que, si eres tan amable, recemos esta noche para pedir precisamente la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude, nos dé la fortaleza. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que se haga presente entre nosotros, ¿verdad? La palabra dice muy claro que basta con pedir el Espíritu para que este Espíritu venga hacia nosotros. Pues buenas noches. Esperemos que este pequeño tema nos pueda servir para nosotros mismos, para nuestro corazón, para nuestra fuerza, para nuestra fe. Bueno, ¿qué es la felicidad? Fíjense que hablaba con un joven y he hablado con algunas personas sobre esto y le hacía ver algo muy interesante. ¿Qué será la felicidad? En el caso de él le decía, bueno, pues le enseñé a unos trabajadores que estaban cansados, que nos dan el servicio de traer algunos productos a la casa, y veía ese rostro cansado. Y me acordé de esto y le comenté a esa persona: oye, esas personas que tú ves que están trabajando, que tienen que estar a veces todo el día trabajando y que a veces no reciben, en la mayoría de los casos, un salario justo, o aquellas personas que a lo mejor tienen sufrimientos, tienen problemas, le decía: ¿piensas que ellos son felices? Y me decía: no son felices aquellos que trabajan mucho, reciben poco, se cansan porque son trabajos duros, difíciles. Y yo le decía: tal vez no es así. Tal vez una persona que tiene problemas o que trabaja mucho o que tiene muchas dificultades, pues a lo mejor es muy feliz. ¿Y por qué le comentaba esto? Bueno, porque la felicidad, a mi juicio muy personal, es un estado en la mente. ¿Por qué? Porque ser felices no siempre es por cuestiones externas. Esto es que a veces nosotros podemos tener todo. Puede ser que en nuestra vida tengamos paz, tengamos economía estable, tengamos diferentes ventajas, y no nos sintamos felices. Y él me decía y me reflexionaba: sí, hay gente que tiene muchísimo dinero y no son felices, y hay gente que es pobre y sí es muy feliz. Quiere decir entonces que la felicidad no está dada por el dinero. Necesariamente en el caso del dinero, bueno, te puede dar algunas ciertas alegrías, pero nos estamos refiriendo hoy de una felicidad en verdad plena, de una felicidad total, de una felicidad que alguien me va a decir: bueno, pero cuando dice felicidad total,
entonces pues pareciera que no va a haber ningún momento de tristeza en el hombre. No, desde luego que no. Desde luego que somos seres humanos y el pecado, el ambiente, las situaciones externas y las internas, que son las que quiero meditar esta noche con ustedes, pueden hacer que no toda nuestra vida sea felicidad. Y es algo lógico porque precisamente la Santísima Virgen María, cuando se ha presentado a los pastorcitos, le decía: yo no te prometo felicidad acá, te prometo felicidad allá. Pero aún así, Dios es un Dios bueno que sin duda alguna quiere que seamos felices, incluso desde acá, porque ciertamente si hacemos la voluntad de Dios seremos felices en el cielo. Pero también quiere Dios que seamos felices acá. Pero el pecado, repito, las situaciones hacen que no podamos alcanzar esa felicidad, no de manera plena. Pero sí podemos en muchas ocasiones tener una felicidad, tal vez no plena, pero muy grande o más que la que tenemos de manera común. Y esto es porque a veces, repito, buscamos en las cosas externas esa felicidad. Y tristemente, generalmente en las cosas externas, esa felicidad no se encuentra. ¿Dónde se encuentra la felicidad entonces? ¿O cómo podemos hacer para encontrar esa felicidad? Precisamente aquí está el Salmo 4 en la sección o en el versículo del 7 al 8. Dice: ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Tú has dado a mi corazón más alegría que cuando abundan esos trigos y vino nuevo. Formidable, te repito, es el Salmo 4, versículos 7 y 8. ¿Quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Es decir, la palabra nos dice que la felicidad está dada en Dios. La felicidad, esa paz que a lo mejor ahorita no tenemos, pero que podemos intentar y que podemos lograr con la ayuda de Dios. Sí, claro, hay cosas externas, cuando por ejemplo fallece un familiar, cuando por ejemplo tengo problemas de mi trabajo o tengo problemas en la familia, desde luego que esos son cosas externas que nos pueden perjudicar en ese proceso de buscar la felicidad. Pero si estamos con Dios, esos momentos tendrán que ser pasajeros. Esos momentos tendrán que ser momentos que no nos van a hacer caer en cosas más graves. Tal vez si yo no tengo felicidad puedo caer en cosas contrarias a Dios. Por eso una persona puede caer en el alcohol, puede caer en la droga, puede caer en muchas cosas porque no ha sentido esa satisfacción plena y feliz, que repito, no se logra plenamente en su totalidad y en todo momento, pero que se logra de una manera estable a través de Dios. Hay otra cita muy importante en Gálatas 5:22 que dice: por eso la felicidad consiste en el estado del ánimo. Vean qué interesante, como la palabra, si lo apegáramos al aspecto psicológico, porque te aclaro que el aspecto espiritual no está peleado con la ciencia, no está peleada con la ciencia correcta, con la ciencia que trata de investigar, de profundizar y de conocer al hombre y a las diferentes actividades. No está peleada la religión con la ciencia, ¿verdad? Por eso aquí vean que dice, como dice, la felicidad consiste en el estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. O sea, mi estado anímico, vean por qué estamos hablando, podríamos hablar de psicología, mi estado anímico precisamente va a estar bien si estoy en esa posesión del bien. Y lo dice, como dice la carta a los Gálatas, la alegría, es decir, la felicidad es fruto del espíritu. Se nos olvida muchas veces que nosotros somos cuerpo y espíritu. Se nos olvida muchas veces que al ser nosotros espíritu necesitamos precisamente fortalecer esa parte espiritual para que también se fortalezca la parte física.
para que se fortalezca la parte mental, la parte espiritual, fortalece a la mente y fortalece al cuerpo. Y entonces me va a decir alguien, bueno, entonces si yo estoy bien espiritualmente, entonces voy a estar fuerte, y si tenía alguna enfermedad, entonces se me va a quitar. No necesariamente, Dios puede obrar, claro, pero a lo que me refiero es que si yo tengo una espiritualidad sólida, si yo acrecento mi comunicación con Dios a través de la oración, a través de los sacramentos, voy a poder ver distinto mis limitantes, ya sea físicas, mentales, psicológicas, etcétera. Y voy a poder pedirle a Dios esa sanación, esa ayuda, para que estos otros elementos de mi ser yo pueda lograr mejorar todo esto. Pero eso es a través del alma. Hay un comentario o una plática muy interesante que decía un sacerdote que tenemos en el portal de youtube.com/supercatólico, y decía que la gente le comentaba y le decía, no, el alma no existe, le decía al padre, a este padre, y le decía el padre, el alma sí existe. Y una prueba clara de que el alma sí existe es porque si se muere alguien, porque le falló el corazón, le sacan el corazón y le pusieran otro corazón nuevo rapidito, no va a resucitar si ya se murió. Y entonces decía el padre, si fuera que no hay alma, sino que todo es precisamente porque está funcionando los órganos del cuerpo, entonces al cambiar un órgano se lograría volver a vivir. Ciertamente a veces cambiamos un órgano y eso nos alarga la vida, pero está dando el ejemplo el padre de alguien que ya murió y se le cambie el corazón, por ejemplo, y volviera a vivir. ¿Por qué no? Decía el padre. Porque existe algo que es el alma, el ánima, lo que Dios da precisamente para que nosotros podamos tener animación, para que nosotros podamos tener vida. Por eso el alma sí existe, y aunque nosotros no la podamos ver, sí existe. Y así como ya sabemos que el cuerpo se alimenta con comida propiamente, pues el alma se tiene que alimentar con la Sagrada Eucaristía. El alma se tiene que alimentar precisamente con los sacramentos, con la oración. Por eso entonces viene a colación lo mismo, hablar de la felicidad. Y aquí dice, un alma triste, en Lucas 18:23, es un alma que algo le está negando a Dios. Bueno, no está así, perdón, es el comentario que está aquí. Aquí hay un comentario en esto que saqué de una página católica, no es la cita, perdón. Dice, un alma triste es un alma que algo le está negando a Dios, como el joven rico del Evangelio, que tras al haber sido invitado a seguir a Cristo dejándolo todo, no quiso porque tenía muchas riquezas. Y dice el Evangelio al oír esto, y aquí sí la cita bíblica de Lucas 18:23 dice, se puso muy triste porque era muy rico. Acuérdense esa cita bíblica tan interesante, donde una persona rica, un joven rico, se acerca y le dice a Dios que qué tenía que hacer para alcanzar la plenitud, para qué es lo que tenía que hacer. Y Dios le dice, pues haz obras, haz cosas, cumple los mandamientos. Y le dice el joven, todo eso lo he hecho. Entonces le dice, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme. Y entonces eso ya le costó trabajo al hombre rico y no lo realizó. No quiere decir que todo tengamos que vender nosotros, sino que a cada uno, como dice aquí, nos da precisamente algo que podemos dar nosotros y que a lo mejor no hemos querido dar. Hay algo a lo mejor en nosotros que podemos dar a Dios, que podemos ofrecer a Dios y que podemos ofrecer como sacrificio a los demás. Tal vez mi oración, tal vez el coraje que me da a veces cuando me molesto por alguna situación, tal vez mi tiempo, porque a lo mejor dedico mucho tiempo a cuestiones de ver televisión o a lo mejor a cosas que estar todo el tiempo con el celular, pero para nada productivo por allá. A veces puede pasarnos eso. Y esos momentos los podemos ofrecer a Dios precisamente para rezar, para hacer lectura de la palabra, para acercarnos
gracia pues de Dios de rezar el Santo Rosario desde el inicio de la pandemia. Y pues bueno, les confieso que hay, gracias a Dios, muchas personas que nos siguen y que nos acompañan en el Rosario, lo cual agradecemos mucho. Y también muchas personas que nos hacen peticiones para que nosotros hagamos en el Santo Rosario, lo cual es muy bueno, es muy bonito y agradecemos. Pero desde hace tiempo que estamos rezando, cuando empezamos a rezar el Santo Rosario, cuando empezamos nosotros a pedir por este fin de esta pandemia, como muchas otras personas lo han hecho a través de redes sociales, eran muchos los que se unían a nosotros. Eran, pues una vez llegó a ser como 1200, algo así. Y esto no era para contabilizarlo y para decir, bueno, mientras más tengamos, pues mejor. Porque esto no es para tener un rating, no es para tener un nivel, ¿verdad?, de visualizaciones. Esto es simple y sencillamente rezar el Santo Rosario para unirnos en oración con las personas que quieran y pedir a María Santísima por ello. Y ahora pues ha bajado mucho el número de personas que se unen a la oración, ¿verdad? Pero eso no debe ser importante para nosotros, eso debe de ser simple y sencillamente un parámetro, pero que no hay que considerar propiamente. Si lo menciono es porque no solo de manera general, sino a mí me falta muchas veces ese ánimo para seguir adelante. Y ante una situación así, pues yo puedo decir, no, pues ya me desanimé, voy a rezar el Santo Rosario yo solo. Pero no, Dios quiere que las cosas las hagamos en comunidad. Y esto regresa nuevamente para ir terminando a lo que estoy explicando el día de hoy, o comentando, mejor dicho, el día de hoy, que es la felicidad. Y el que fue muy feliz, aunque pareciera que no por lo que sufrió, pues fue nuestro Señor Jesucristo. Y alguien va a decir, y lo estaba leyendo acá, me pareció muy interesante, alguien va a decir, ¿cómo dice que fue feliz Jesús? Si Él sufrió, si lo condenaron, si lo juzgaron mal, si, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está ese texto que encontré en internet de una página católica me ha despertado mucho en cuanto a eso, y vean qué interesante. Dice el autor que Cristo, se los voy a leer tal como está, es formidable, dice: Cristo es el hombre más feliz porque no, vean qué formidable, porque no le negó nada a su Padre, dando su vida en rescate por el género humano, cumpliendo con el plan de salvación. Te lo voy a repetir porque es formidable. O sea, tenemos que tomar nosotros siempre referencia de otras personas para tratar de hacer las cosas mejor. Sí, por ejemplo, de los santos o de alguna persona que conozcamos que hace las cosas para gloria de Dios o que es feliz. Y aquí me dicen precisamente qué es lo que debo de hacer, que esa referencia tiene que ser Cristo. Te repito, dice el autor, Cristo es el hombre más feliz porque no le negó nada a su Padre, dando su vida en rescate por el género humano, cumpliendo con un plan de salvación. Nuestro plan de salvación o ese plan que Dios tiene, para mí no es el mismo que el tuyo. No me estoy refiriendo a alcanzar el cielo, ese es un plan que lo tiene para todos, que todos debemos de intentar. Me refiero a que hay un plan específico para ti, porque tú tienes tu propia familia, porque tú tienes tus propios carismas, porque tú tienes tus propias situaciones personales. Y aquí la situación sería pedirle a Dios el discernimiento para saber cuál es el plan que Dios quiere ejercer en ti. Si eres un joven, a lo mejor preguntarle a Dios cuál es el plan vocacional, por ejemplo, es decir, qué es lo que Dios quiere que tú hagas en la vida profesional, en la vida humana y en la vida espiritual para el servicio de los demás. Si estamos hablando a lo mejor del aspecto laboral también, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es lo que Dios quiere que tú realices precisamente? Y si logramos
buscar la voluntad de Dios, te aseguro que en tu trabajo vas a encontrar esa felicidad. Yo soy docente desde hace ya casi 28 años y me siento muy contento, me siento muy feliz cuando doy las clases. Ahora las doy de manera virtual, pero ya sea virtual o presencial, trato de hacer o desarrollar lo mejor. Tengo que hacer mis planes de clase, mis planes de sesión. Si yo estoy en un lugar, en un lugar de trabajo que no me siento a gusto, que no desarrollo bien las cosas, entonces hay esa amplia posibilidad de que yo no pueda ejercer bien porque no estoy logrando mi plenitud profesional. Es decir, no estoy logrando o no estoy intentando lograr mi felicidad precisamente en ese aspecto laboral. Por eso la felicidad es importante, y aquí como te digo que Jesucristo ha logrado esa felicidad. En la cita de Lucas 22:19 dice: tomó luego el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Termino con esto. Jesucristo hizo precisamente la voluntad del Padre. Y Jesucristo, quien hizo la voluntad del Padre, logró esa felicidad precisamente por haber hecho la voluntad del Padre. Y la pregunta nuevamente, por último, te vuelvo a comentar: ¿cuál es la voluntad del Padre para nosotros? ¿Qué podemos hacer que le es agradable a Dios para que entonces en esa unión con Dios podamos tener felicidad? Una felicidad que, cierto, puede estar alterada y por momentos como que fragmentada por las cuestiones externas, pero tiene que ser una felicidad que no debe de ser dañada por nuestra propia espíritu, por nuestra propia encuentro y por nuestro propio amor. Por eso, ánimo. Y te pido que reflexiones, si quieres tan amable, compartas este video para gloria de Dios. Que pases muy buenas noches. Nos vemos.